Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un pensador español que se llama o se llamó Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés y Fernández Canedo. Me parece que es más conocido como Juan Donoso Cortés. ¿Por qué quiero hablar de este pensador español católico para más detalles? Porque suelo ver videos en la red y estar suscrito a varios canales y estoy suscrito a uno de un señor que se llama José María Bellido Morillas. El primer apellido se escribe Bellido, pero en alguna ocasión, me acuerdo mucho de eso, yo dije el nombre Don Delilo como Don Delillo y alguien me corrigió, se dice Delilo. Entonces por eso pronuncio José María Bellido Morillas. Realmente no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, esperemos que esté en lo correcto. En todo caso estoy suscrito a ese canal y suelo verlo. Habla de literatura y de otras cosas. En un reciente video citó a un pensador español al que acabo de mencionar, a Juan Donoso Cortés, lo citó, perdón, el nombre no es José, es Juan, me voy a confundir a veces, espero que no cambie demasiado el sentido de lo que quiero decir. Se llama Juan Donoso Cortés, su nombre completo ya lo mencioné al principio. Entonces, este señor cita a este pensador español y yo me da el caso que tengo su obra en 4 tomos, este es el tomo 2. Yo no tengo la obra de Gabino Tejado me parece, que es la primera que salió de 1854. Yo tengo otra que es más reciente, también son obras de Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, publicada, dice aquí, por su hermano don Manuel, y bajo la dirección y con un prólogo de Juan Manuel Orti y Lara. Estas son ediciones de 1892. Trae la noticia biográfica de Gabino Tejado, como había comentado hace un momento. Esta es la edición de 1892. La cita que hace este señor Morillas viene en la cita de la de Gabino Tejado de 1854, me parece que es el tomo 4. En este caso es el tomo 2. Lo que cita son los bosquejos histórico-filosóficos y en particular hace la siguiente cita en el tomo que yo estoy leyendo, en las obras que yo estoy leyendo, nuevamente se las pongo aquí, obras de Donoso Cortés, tomo 2 de Ortiz, y este es la página 542. La página 542, a ver, no, la 544, es que estaba leyendo un poco esto, porque creo que me parece que para el uso que le da Morillas no es muy adecuado el uso que le quiere dar Morillas a esta cita, pero la voy a citar porque es muy interesante y a mí me parece maravillosa, sobre todo si la vemos en el contexto en el que la usa Donoso Cortés. Voy a citarla, es la página 544. Voy a citar un poco más de lo que dijo Bellido Morillas. Dice así: el racionalismo es una demencia monomaníaca. Los que adolecen de esta tremenda enfermedad han dado en llamarse racionalistas, a la manera de aquellos desventurados que, viéndose en los palacios que la caridad católica levantó para ellos con el nombre de hospitales, dan en llamarse emperadores. Los unos se llaman creadores, porque están en la creación, como se llaman emperadores los otros, porque están en un palacio. La semejanza que tienen entre sí llega a resolverse en identidad si se considera que todos convienen en dar por cosa asentada la soberanía de la razón que han perdido. La soberanía de la razón que han perdido. Aquí es donde empieza la cita del señor Morillas. Ningún loco ha reconocido jamás el imperio. Ningún loco ha reconocido jamás el imperio de las verdades matemáticas y metafísicas. A ninguno se le ha visto retroceder en el intento de conciliar cosas contradictorias. Yo no sé si mis lectores habrán observado que todos los locos son racionalistas. Esta observación es tan cierta que, en el momento mismo que comienzan a dudar de lo que dicen y a sospechar la falibilidad de su razón, es decir, desde que comienzan a dejar de ser racionalistas, ya pueden salir del hospital porque están convalecientes o sanos. Bellido Morillas
en un video que estuve viendo, utiliza esta frase, esta cita de Donoso Cortés, con motivo de arguir, pensaría yo, malamente arguir contra González Maestro, un señor que se llama Jesús González Maestro, canal al que también estoy suscrito y les recomiendo que se suscriban, que tiene por fin ese canal de González Maestro tratar de construir una teoría racional de la literatura. Podríamos decir que Maestro es un racionalista. Belido Morillas nos dice que Maestro confunde razón y racionalismo y quiere citar a un autor español, muy español, como Donoso Cortés, para, en cierto sentido, oponerse al racionalismo de González Maestro. Sin embargo, me parece que hay un equívoco, una incomprensión fundamental, no necesariamente de González Maestro, aunque quizás sí, pero me parece que es bastante claro que hay una incomprensión de lo que nos quiere decir Donoso Cortés en este texto. Como ya dije, son los esbozos históricos y filosóficos, así se titula esta parte del libro. Viene, antes de esto vienen unas cartas, y en la página, me parece, aquí la tengo, me parece que es la página, no me parece, la estoy buscando, en donde empiezan estos esbozos histórico-filosóficos, se llama bosquejos histórico-filosóficos, comienzan en la página 499, nociones preliminares para servir de introducción a los estudios sobre la historia. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, estos bosquejos histórico-filosóficos son, como nos dicen los editores, tanto Gabino Tejado como Orti, nos dicen que estos bosquejos son en realidad el esbozo preliminar de un libro posterior de Donoso Cortés, que es muy conocido, no sé si en España, pero fuera de España fue muy conocido por todos los que se opusieron al avance tanto del socialismo como del liberalismo como del protestantismo. Es decir, el escrito de Donoso se puede asimilar a lo que era el antiguo régimen, el cetro y la corona, el clero y la corona, el antiguo régimen, que es la oposición real a liberalismo, socialismo y protestantismo. Entonces, este libro fue muy usado por todos los que se oponen a este tipo de ideologías. Y ese ensayo se llama Ensayo sobre Catolicismo, Liberalismo y Socialismo. Ese es el libro de Donoso Cortés al que me estoy refiriendo. Lo repito, Ensayo sobre Catolicismo, Liberalismo y Socialismo. Y estos bosquejos histórico-filosóficos son su primer esbozo. ¿Qué es lo que va a decirnos Donoso Cortés ahí y por qué lo que dice Belido Morillas no es exactamente lo que él quiere decir? Donoso, en ese libro que acabo de mencionar, y voy a repetir porque es importante que lo tengan presente, ensayo sobre catolicismo, liberalismo y socialismo. En ese libro, él va a oponer la racionalidad superior de la Iglesia Católica contra las falsas racionalidades tanto del liberalismo como del socialismo como del protestantismo, aunque no lo nombre explícitamente, también hacia ese lugar apunta. ¿Cuál es esa racionalidad superior que está esbozando o que está oponiendo Donoso Cortés contra esas racionalidades falsas? La racionalidad de la Iglesia Católica, la racionalidad del dogma cristiano, la racionalidad que surge de la verdad revelada. Como todos sabemos, en los problemas del conocimiento siempre está el problema del fundamento. Y cuando nosotros hablamos de fundamentos en teoría del conocimiento, siempre hemos de tener la capacidad de vencer uno de los mayores argumentos escépticos contra los fundamentos del conocimiento, que es el regreso infinito. Si nosotros tenemos un fundamento, nos preguntamos ¿qué funda ese fundamento? Y así sucesivamente. Esa es la idea básica del regreso al infinito. La Iglesia Católica tiene una manera de detener el regreso infinito, que es la verdad revelada. Jesucristo es la verdad revelada y por lo tanto en él se encuentra no una verdad cualquiera,
sino la verdad absoluta, que es lo que nos va a decir Donoso Cortés en este ensayo que estoy diciendo. Es el volumen 1 de estas obras. Este es el volumen 2, nuevamente se los pongo aquí, volumen 2. En el volumen 1 de esta colección, son 4, en el volumen 1 es donde viene el ensayo sobre el catolicismo, liberalismo y socialismo. Es ahí donde va a hacer esta operación Donoso Cortés. Va a oponer la racionalidad superior de la Iglesia, y es superior porque es la verdad revelada y por lo tanto la verdad absoluta, y se la va a pasar argumentando a partir de ahí. Por lo tanto, Donoso Cortés es un teólogo un tanto heterodoxo, pero un teólogo a fin de cuentas, y todos los teólogos son racionalistas. Y lo que él va a tratar de demostrar una y otra vez son los errores en los que caen los pensadores que piensan al margen de ese racionalismo católico. Y dirá que la salvación de Europa y del mundo, quizá, es abrazar la Iglesia Católica, precisamente porque ahí se encuentra la verdad. No se encuentra ni en el liberalismo porque es escéptico y ateo, y el socialismo porque es satánico. El socialismo Donoso lo ve como una teología. Hay que tener esto presente porque no es invento de Dussel eso de reconocer en el socialismo una teología, no es invento de Dussel. Si a alguien se le ocurrió esa idea fue a Donoso Cortés, decir que el socialismo, sea en sus versiones marxistas, sea en su versión de Proudhon, porque Donoso Cortés estaba pensando específicamente en Joseph Proudhon y Proudhon le respondió. Ese es lo que veía Donoso Cortés en el socialismo, una suerte de teología, pero él le llamaba una teología satánica. Por ser una teología, tiene con qué oponerse a la teología católica, pero precisamente por ser satánica, será derrotada por la teología católica. Eso es lo que nos va a decir Donoso Cortés. Ni qué decir de las sectas protestantes, esas están derrotadas prácticamente desde el inicio. Esos son los enemigos de Donoso Cortés. Y la cita que hace es una de las muchas citas que debemos de leer en el contexto de la argumentación de Cortés. ¿Cuál es su argumentación? Lo repito. Él va a oponer la verdad superior, la verdad absoluta del catolicismo a las supuestas verdades, a las pseudo verdades, a las falacias, y se la va a pasar desmontando estas falacias. Quizá le dedique un video a analizar en detalle cómo desmonta Donoso Cortés las falacias del liberalismo y del socialismo. Y ese es el contexto de la cita. Por lo tanto, no sirve contra Jesús González Maestro, porque Jesús González Maestro quiere construir una racionalidad en la teoría de la literatura, quiere construir una teoría literaria racional, precisamente para oponerse a todas esas pseudo racionalidades que nos plagan constantemente y de las que está constantemente denunciando. ¿Cuáles son esas pseudo racionalidades? Pues las de las ideologías metidas a intérpretes de la literatura. Feminismo, marxismo, socialismo, casi diríamos que Maestro tiene los mismos enemigos que Donoso Cortés y utiliza prácticamente de manera isomorfa el mismo estilo de argumentación de Donoso. Tenemos una racionalidad superior que en este caso González Maestro la va a encontrar en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y con él va a construir una teoría de la literatura fundada en el materialismo filosófico que va a tener la capacidad de desmontar los sofismas de todos los otros pseudo argumentadores de la teoría, de la pseudo teoría de la literatura, sea esta la literatura en las interpretaciones feministas, psicoanalíticas, marxistas, protestantes, anglosajonas, casi siempre va a decir Maestro. Y en eso se va a parecer a Donoso Cortés. No va a ser Donoso Cortés o el argumento de Donoso Cortés el que pueda eliminar el racionalismo de Maestro. Es que Maestro es el Donoso Cortés de la literatura, por decirlo de esa manera. Invoca una racionalidad superior, en este caso la del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, así como Donoso Cortés invocaba una racionalidad superior, la racionalidad superior de la teología católica. Y nos decía Donoso Cortés que para salvar a Europa y al mundo de todos los errores, tanto del socialismo como del liberalismo, había que abrazar la Iglesia Católica. ¿Y qué nos dice? Abrazar a la Iglesia Católica en lo que tiene de racional.
¿Y qué nos dice Maestro? Nos dice lo mismo, hay que abrazar el materialismo filosófico en lo que tiene de racional. Bien, pero hay otro autor, y esto me parece a mí algo muy interesante, siempre se me hacen muy interesantes las cosas que pasan con este tipo de argumentaciones. Donoso Cortés, todo lo que argumenta Donoso Cortés va a ser, digámoslo así, secularizado por un pensador alemán, también de orígenes católicos, aunque muchos lo nieguen, que se llamó Carl Schmitt. Carl Schmitt, lo interesante de Carl Schmitt es que Carl Schmitt explícitamente tiene un ensayo que se titula Interpretación Europea de Donoso Cortés, donde estrictamente lo que está haciendo Schmitt es buscar su propia genealogía, porque Schmitt va a construir una teoría. Primero se va a oponer a algo que él llamaba el romanticismo político. Miren, tengo este librito, traducción al inglés. Romanticismo político de Carl Schmitt. ¿Cuál es la oposición de Carl Schmitt? ¿Qué es el romanticismo político? Es lo que Donoso Cortés llamaba el parlamentarismo, es el parlamentarismo liberal. Para Donoso Cortés era algo risible que la gente se pusiera a deliberar sobre cosas que no entiende y que se la pasaran horas y horas en el Parlamento discutiendo, bueno, tonterías. Eso es lo mismo de lo que va a hablar Carl Schmitt, y no se equivocó. El parlamentarismo llevó, según él intenta demostrar, a la caída de la República de Weimar, a la elevación del régimen nazi. Y de hecho, Schmitt hace un mismo tipo de argumentación, casi isomorfa también, a la de Donoso Cortés. ¿En qué sentido? ¿Quién es el defensor de la Constitución? El Führer. ¿Quién es el soberano? El Führer. ¿Por qué? Tiene una terrible teoría constitucionalista que va en contra de todo lo que se habla hoy día. ¿Cuál es el fundamento de la soberanía? Se nos dice hoy día el pueblo. ¿Cuál es el fundamento de la soberanía? Nos dice Carl Schmitt, la decisión. ¿La decisión que toma quién? El soberano. ¿Quién es el soberano? El que toma la decisión. El pueblo no decide nada, el pueblo es una abstracción que funciona para que otros hablen en su nombre. Eso es lo que reconoce Schmitt. ¿Y quién habla en nombre del pueblo? El soberano. El pueblo no es el soberano es quien habla en nombre del pueblo. Quien decide el estado de excepción, nos va a decir Schmitt, es el soberano. ¿Y qué es el estado de excepción? Es un concepto límite, dice Schmitt, pero es preciso, es un concepto preciso de la teoría constitucional que está construyendo Carl Schmitt. ¿Y en qué consiste? El soberano determina el estado de excepción, es decir, la suspensión del orden jurídico como una norma del orden jurídico, y en esto se opone a Kelsen y a todos los constitucionalistas como Hermann Heller, etcétera. Hermann Heller tiene una teoría constitucional en donde no se cansa de decir lo miserable y nefasto que es la doctrina de Schmitt. Sin embargo, hoy día se utiliza mucho y de hecho termina, y esto es lo que me parece lo más paradójico, Schmitt se funda en Donoso Cortés es un católico, pero lo que hace Schmitt no es tomar mutatis mutandis lo que dice Donoso tal cual, lo que hace es copiar su estilo argumentativo, una racionalidad superior. Esto es lo que hay que tener presente, que para Donoso era el catolicismo, para González Maestro es el materialismo filosófico, y para Carl Schmitt será su propia teoría constitucional la que será la racionalidad superior. En esa teoría constitucional él identifica el elemento supremo en todo régimen constitucional, que es el Führer, y ese va a ser el que decida, el defensor de la Constitución y el soberano. Y esta teoría la utilizan otros señores, estos del ala izquierda, nos lo dice Belido Morillas, lo citan mucho a Carl Schmitt en Podemos. Bueno, es una suerte de moda. Hegemonía y estrategia socialista de Laclau y Muffet reviven los conceptos de Carl Schmitt, sobre todo su concepto de la teoría política. ¿Qué es la política? El concepto de la política es la distinción entre amigo y enemigo. Una política es siempre una cuestión de choque y de golpeo. Entonces, ellos van a tratar de identificar con esa idea de política al actor fundamental de la teoría política, que es la masa, el pueblo. Por eso se les llama populistas. Quien quiera que identifica al pueblo como el opositor al gobierno, en el sentido schmittiano, en el sentido de que el pueblo es lo opuesto al Estado y por lo tanto es aquello que lo ha de confrontar, pues es schmittiano en su origen y termina también por ser donosiano, si es que eso es existente.
Bien, de eso se trataba esta discusión. Seguramente esto es solamente un esbozo y hablaré en posteriores ocasiones de esto mismo. Muchas gracias.